Como saben, todas las sesiones quedan grabadas, cargadas y disponibles en la plataforma de Hotmart. Allí en el módulo de sesión de preguntas y respuestas van a poder verla nuevamente, o para las personas que no se conectaron la pueden ver en diferido. ¿Listo? Recuerden que es una sesión de preguntas pedagógicas, ¿sí? De pronto, si tienen preguntas de tipo tecnológico o técnico que no han podido ingresar a la plataforma, por favor abstenerse de hacerlas. Más sin embargo, les comparto el correo de formación @magisterio.com.co. Por ese medio pueden remitir cualquier situación que estén presentando, y yo por medio de ese correo les voy a dar la asesoría que me pidan, pues, ¿vale? Y pues bueno, ya para entrar en materia, Gladys Milena ya nos acompaña aquí, entonces te doy la palabra. ¿Cómo estás, Gladys? Buenos días. Gracias, Jonathan. Muy buenos días para todos, queridos profesores, profesoras. Espero estén muy bien en la mañana de hoy. Espero que hayan estado estudiando. Los que recién entraron ayer, en esta semana, también comiencen a estudiar, estudien en orden, comiencen por el módulo introductorio, luego comiencen con el módulo uno, los simulacros y así sucesivamente para que puedan generar un trabajo mucho más asertivo y que la información vaya apropiándose de la manera más precisa y pertinente de acuerdo con la conexión cognitiva y estructural que hemos dado al curso. Entonces, quiero darles la bienvenida a todos. Ya estamos a 52 días de la prueba. Es muy importante que ustedes vayan dedicando espacios de estudio mucho más amplios, que se dediquen por lo menos, ojalá, entre 45 minutos a una hora a estudiar todos los días. Y ya como los chicos y chicas van a entrar a estudiar ahorita el lunes, la mayoría de muchachos, entonces es importante que ustedes empiecen a observar también el aula desde la realidad, empiecen a mirar esa aula como un laboratorio real en el que aplican todo lo que están aprendiendo en este curso y en el que generan un proceso de reflexión pedagógica frente a la práctica y reflexión pedagógica que lleva a la acción, es decir, una praxis pedagógica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta sesión? Vamos a estar trabajando hasta las 11:04 de la mañana. Tenemos 10:04 de la mañana. En esta hora vamos a trabajar a partir de preguntas en el chat y vamos a contestar las preguntas en el chat. Recuerden que tenemos las sesiones anteriores de preguntas y respuestas grabadas en la plataforma de Hotmart para que de pronto aquellas preguntas que hoy no alcancemos a responder las entren a buscar allí en las sesiones anteriores de preguntas y respuestas. Han sido unos espacios interesantes para que ustedes aclaren sus dudas y puedan tener claridad en el proceso. Vuelvo y digo, Jessica, acabo de decirles que estas grabaciones están grabadas en la plataforma, todas las sesiones de preguntas y respuestas, así como todas las sesiones en vivo quedan grabadas en la plataforma. Entonces es muy importante que ustedes entren, los que sobre todo están recién llegando al curso, los nuevos, que están empezando a tomar ya sus lecciones desde el módulo introductorio hasta el módulo final, que pues entren a mirar estas sesiones en vivo y estas sesiones de preguntas y respuestas que las encuentran al final de los módulos. Entonces, comencemos. Quiero pedirles el favor que me envíen preguntas y a partir de allí yo empiezo a darles las respuestas pertinentes. Voy a comenzar con la pregunta: ¿cuál es el decreto que habla de las dimensiones de desarrollo? Bueno, mi querida Alexandra, acuérdese que para la educación inicial hablamos del decreto 1411 del año 2022. Vamos a seguir con las 1411 del año 2022 para la educación inicial. Mi querido Miguel Ángel, esos mencionados los encuentra en el módulo 9 para que esté pendiente. Al final de los módulos, después del módulo 7, va a encontrar toda la información. Hemos ubicado también los documentos de consulta al final. Listo. Bueno, Doris Consuelo, no sé si has estado en las anteriores charlas.
que hemos dado para que me contesten ahí, pero lo que hemos hablado del diseño universal de aprendizaje es que, o sea, hay varios elementos. Tenemos que el DUA, pues vuelvo y les digo, es un modelo de enseñanza que se trabaja para hablar realmente de educación inclusiva y que tiene que ver con esa capacidad que tiene el maestro para poder adaptar recursos, estrategias y actividades de acuerdo con las diversidades de sus estudiantes en el aula. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, el ciclo de aprendizaje ERCA, que es a diferencia del DUA, que es un modelo, el ciclo de aprendizaje ERCA es una metodología que se utiliza para planificar las clases. Y entonces ese ciclo de aprendizaje pues está basado en los estilos de aprendizaje que propone Kolb cuando nos habla de los estudiantes asimiladores, acomodadores, divergentes y convergentes. Y a partir de ahí se hace un diseño de clase que permite generar un trabajo mucho más inclusivo en el aula. Sigamos avanzando por acá. Tenemos por acá cuál es el límite entre la autonomía escolar docente y los acuerdos metodológicos de enseñanza acordados en el currículo institucional. Pues bueno, va a haber siempre una libertad de cátedra, eso sí es, o sea, eso es indiscutible y nosotros los que definitivamente tenemos que generar un proceso en el que se generan esas cohesiones, más que un límite, o sea, yo no lo veo como hasta aquí va usted, no, yo lo veo al revés. O sea, hay una propuesta macrocurricular donde está la filosofía institucional, están las políticas nacionales, está la filosofía propia de la institución, cómo se concibe, cómo se orienta y cómo es su práctica pedagógica. Y está el mesocurrículo que tiene que ver con toda la propuesta pedagógica institucional, la propuesta convivencial, todo lo que configura ese mesocurrículo, cómo se hace el manejo de los recursos, del liderazgo institucional, cómo se generan esas relaciones con la comunidad y obviamente cómo se genera esa propuesta pedagógica y didáctica para desarrollar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Y allí irían las pautas, ¿no? De la propuesta pedagógica y ya lo microcurricular tiene que ver con el trabajo en el aula. Entonces el maestro puede tener cierta flexibilidad en la medida que el mesocurrículo permita esa flexibilidad y a nivel de filosofía institucional podamos generar políticas tipo lineamientos que permitan unificar criterios de trabajo, pero no hacer como una camisa de fuerza que haga que el maestro no tenga un centímetro de autonomía. Entonces, siempre va a haber una libertad de cátedra, los currículos deben ser flexibles, deben permitir que el maestro genere propuestas también nuevas. Existe el currículo oculto, siempre lo va a existir, pero debe ser un currículo oculto que ojalá permita mejorar e innovar en aula y que permita enriquecer a corto, mediano y largo plazo la propuesta curricular desde lo formal y desde lo real. Entonces, realmente yo lo veo más como una oportunidad que como un problema. Eh, el que podamos generar flexibilización y darle la autonomía al docente, pero siguiendo acuerdos y siguiendo criterios en común. Bueno, depende, Luz Ramírez, porque ¿qué pasa? El PIAR, el Plan Individual de Ajustes Razonables, el PIAR es o sea, el PIAR es individual, o sea, es un plan individual, como lo dice allí, y entonces el PIAR tiene un tema particular y es que es una herramienta que permite caracterizar a un estudiante que tiene algún tipo o que requiere actividades en las que haya apoyos y haya como esos ajustes de acuerdo con las barreras de aprendizaje que tenga. Entonces yo no te podría dar actividades genéricas, porque entonces sería como una respuesta como que ilógica frente a lo que pretende el PIAR. Entonces, ¿qué pasa? El PIAR es un plan individual que caracteriza al estudiante, que caracteriza su contexto, su situación individual, personal, que genera una mirada frente a sus barreras de aprendizaje, pero además
que tiene el aporte del equipo externo de profesionales de la salud que dan aportes desde la psicología, la psiquiatría, la terapia física, la medicina general, la medicina interna, y que generan pautas para poder trabajar con el estudiante en la institución y en el aula. Entonces, darte actividades no me parece lógico. Lo que sí me parece lógico es que podamos entender qué es el PIAR, cómo se genera el formulario, cómo se caracteriza al estudiante y a partir de allí podamos desarrollar un trabajo mucho más asertivo. Córrame la silla para que no se suba. Perdónenme un momentico. Bueno, tenemos acá otra pregunta. Entonces, para cerrarle a Pilar, a Luz Ramírez, efectivamente, entonces las pautas serían a partir de cada caso. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, dice Miguel, se van a trabajar simulacros según nuestras áreas de desempeño. Siempre en este tipo de evaluaciones se han realizado preguntas muy específicas de nuestras áreas y son bien diferenciables las preguntas para preescolar respecto a las de tecnología e informática, por ejemplo. Bueno, esto yo lo he dicho en todas las sesiones en vivo, te lo voy a repetir y además lo dice la norma, la resolución que sacó el ministerio el 29 de diciembre del año 2023 fue muy clara en lo que va a evaluar. Efectivamente, la resolución va a evaluar las competencias pedagógicas. Entonces, el curso está ligado a las competencias pedagógicas. ¿Qué es una competencia? Una competencia es la capacidad que tiene una persona de aplicar lo que sabe a nivel conceptual y lo que sabe hacer a nivel procedimental en diversas situaciones, aún siendo inéditas y nuevas para la persona. Y transferir, extrapolando los conocimientos en diversas áreas y en diversos niveles. Eso es lo que te están pidiendo. Entonces, lo que les brinda el curso es una serie de elementos, de aprendizajes de la competencia para que ustedes puedan hacer la transferencia del conocimiento y entonces les explicamos cómo planificar una clase, cómo evaluar formativamente, cómo generar un proceso de aplicabilidad de modelos, de enfoques y a través de ellos entonces generamos simulacros que son transversales, que van a ver preguntas de preescolar, de primaria, secundaria, de media, de ciencias, tecnología, educación física, artística, matemáticas, ética, religión. Y allí lo que hacen ustedes es que si hay un ejemplo de religión, lo extrapola su merced lindo a matemáticas o su merced linda a matemáticas o a español o a lenguaje, que sea su área que usted da, porque a eso le llamamos esa capacidad de transferencia y de extrapolación. Esa es la competencia del maestro. Ahora bien, entre niveles. Entonces, si uno es licenciado en español, entonces puede trabajar en preescolar también como lo puede hacer en primaria, como lo puede hacer en secundaria y en media, y ahí está la competencia del maestro. Ese es el maestro realmente competente. Ahora bien, las preguntas propias de tu área, pues definitivamente van a depender de tu conocimiento disciplinar. Si tú no sabes la química, si no conoces los estándares propios de química, si no conoces los estándares de inglés, eso ya es una tarea que tú mismo como profesional de tu área debes trabajar. Y eso es algo que yo he insistido mucho en todos los encuentros en vivo, en las preguntas y respuestas que hemos hecho. Ustedes tienen que, obviamente, seguir perfeccionando su área disciplinar. Si usted es matemático, siga perfeccionándola. Y desde el momento en que nosotros les hicimos la presentación del curso, hablamos efectivamente de un trabajo de competencias pedagógicas transversales. De pronto no ha recorrido todo el curso, pero hemos tratado de cubrir durante todo el curso preguntas de todos los niveles y de todas las áreas. Ahora, en el caso de preescolar, tenemos una diferenciación, obviamente, porque el currículo preescolar es un currículo que ha cambiado y que se ha generado a partir de un ejercicio sistémico a través de actividades rectoras,
a través del ejercicio del encuadre de las dimensiones y esas actividades rectoras en una propuesta pedagógica con unos pasos fundamentales que debe seguir el docente preescolar. Y entonces hacemos una serie de lecciones en video y de preguntas enfocadas a ello. Por otro lado, los simulacros se están enriqueciendo. Semana a semana usted va a encontrar que los simulacros se van a enriquecer para que a medida que se va acercando la prueba, usted vaya encontrando más y más y más preguntas en el simulacro, de tal manera que usted pueda enriquecer el trabajo y efectivamente estamos aplicándolo en otros grados, en otras áreas, para que ustedes puedan hacer la extrapolación, que se sientan identificados y digan, oiga, una pregunta artística, qué chévere, pero el curso en ningún momento se les vendió curso de preparación para el profe de química, curso de preparación para el profe de inglés, porque además la prueba no le va a evaluar su saber disciplinar, porque eso ya se lo evaluaron al comienzo en el momento en que su merced hizo el ingreso. Ahora bien, obviamente la prueba también la hacen de esta manera, porque obviamente la Universidad de Antioquia no va a entregar cuadernillos para inglés, cuadernillos para química, cuadernillos para matemáticas, sino que en la resolución, que es muy importante que ustedes la lean y la entiendan, las 4 resoluciones que ya ha entregado el Ministerio de Educación Nacional y que son súper claras en decir que van a entregar los cuadernillos, uno para preescolar, uno para primaria, uno para secundaria y media, uno para orientadores y uno para coordinadores y uno para rectores. Entonces, eso es. Extrapolar es muy importante porque eso es lo que va a demostrar la competencia que tenemos los maestros y maestras. Entonces, no se vaya a de pronto angustiar si en la prueba que usted va a presentar le sale una pregunta donde dice un profesor de matemáticas. Si usted dice, ay, Dios mío, no soy de matemáticos, no la contesto, porque entonces se me va a angustiar, se va a poner ansiosa, se va a poner ansioso, y ahí es donde tenemos dificultad al contestar las preguntas. Bueno, sigamos avanzando. Listo, Miguel Ángel, chévere. Néstor, buenos días, excelente material, gracias. Luis Fernando, ¿podrías darnos ejemplos sobre una situación de aplicación de macro, meso y microcurrículo? Ay, qué chévere, esta pregunta está muy buena también. Listo. Listo, lo mismo Aniyub, también está diciendo lo mismo. Y KM, la secuencia didáctica básica del ministerio. Listo. Entonces, voy a contestar a KM primero. La secuencia didáctica básica, según el MEN, no la hay. Hay libertad de cátedra. Lo que tiene el ministerio es lo que te da básicamente en los estándares y en los DBA. Y lo que te dan las guías de orientación en cada una de las áreas, como para especificar un poco el tema didáctico, que a propósito se me olvidó contestarle a Miguel y a todos en la anterior pregunta. Su merced en cada área tiene una guía. Hay una guía de orientación de tecnología, hay una guía de orientación de ciencia, artística, hay una guía de orientación de educación física, hay las guías del ICFES y las del ministerio de cada una de las áreas, los estándares. Entonces, ¿qué corresponde? Si yo soy de inglés, mirar mi guía de orientaciones de inglés. Mirar mis estándares si soy de español, porque ahí está todo cómo debo dar la clase, las bases curriculares y las didácticas del área de español. Entonces, eso es una lectura que cada uno de ustedes debe hacer, porque ustedes tienen que prepararse de acuerdo con eso, con lo que implica ser profesor de su área, pero las preguntas van a ser genéricas. Entonces, ténganlo en cuenta, porque es una prueba estandarizada pedagógica que mide competencias pedagógicas, no saberes disciplinares. Ahora bien, eh, en cuanto a eso que va de la mano con la Comisión Brasilera, creo que es otra persona que está ya conectada. Antes de pasar a la pregunta de macro, meso y microcurrículo, le contesto a KM y a los de la otra persona, de acuerdo a algo de Brasil. Y en este caso, lo que les diría es que esa libertad de cátedra permite que el maestro siga el currículo nacional, es decir, las competencias, los estándares y las evidencias y las orientaciones de cada área, pero la secuencia didáctica hasta ahora en Colombia es una secuencia didáctica que se genera a partir del modelo y enfoque pedagógico institucionales, o sea, hay autonomía para eso.
Cada modelo y cada enfoque, el modelo da los principios y el enfoque ya da lo que aterrizamos en tierra, entonces dependería del enfoque pedagógico institucional. Por ejemplo, si es pedagogía conceptual, tiene su propia secuencia. ¿Quién lo decide? El colegio. Ahora bien, vámonos con la pregunta que me hicieron dos personas del meso, macro, meso y microcurrículo, aplicado en contexto. Entonces, voy a darles un ejemplo. Yo soy profe español, ustedes lo saben, licenciada en español e inglés de la pedagógica. Entonces les voy a dar un ejemplo desde mi área. Ustedes extrapolan desde su propia área y desde su propio nivel si estamos hablando de otros niveles. Entonces, digamos que yo soy profesora de octavo grado. Entonces, en octavo grado hay unas matrices del ICFES que me hablan de unas competencias en el área de lectura y entonces en el área de lenguaje y me dicen que hay unas competencias, los lineamientos curriculares que se publicaron hacia el año 80, 90, allí ya empiezan a hablar de unos procesos. Luego ya los estándares me hablan de unas competencias, me hablan de una competencia escritora, una competencia lectora para toda la escolaridad, desde preescolar a 11. Entonces me dicen que yo como maestra estoy obligada a trabajar la competencia escritora, la competencia lectora, la competencia de oralidad y la de escritura, de acuerdo con las habilidades que hay. Dentro de la competencia de lectura hay 4 subcompetencias, que es la competencia de comprensión del sentido literal del texto o explícito del texto, que lleva a que yo tenga como lector un nivel literal, la competencia en la que el lector tiene la capacidad de relacionar los contenidos del texto para darle un sentido global que me lleva como lector a un nivel inferencial de lectura y la competencia de reflexión y evaluación del contenido del texto que me lleva a un nivel de lectora crítica. Entonces yo ya tengo claro eso, que son las competencias propias de mi área. En lectura, la competencia escritora, que me lleva a generar un plan de lectura, de escritura y desarrollarlo al pie de la letra. Y a partir de eso, pues hay unas evidencias y hay unos elementos propios, la competencia de oralidad y y la de escucha. Perfecto. Entonces, los estándares me hablan de eso. Me dicen que esas competencias van a cubrir toda la escolaridad. Si uno mira las guías del ICFES, pasa lo mismo. El ICFES en grado 11 evalúa toda la escolaridad, entonces se supone que en grado 11 el muchacho ya tiene consolidadas esas 4 competencias en esas 4 habilidades comunicativas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar macrocurrículo. Voy a ubicarme ya macrocurrículo. ¿Cuál es el macrocurrículo? Lo que me da el ministerio como profesora de español. ¿Qué me da a mí? Me dice, profe, hay una ley 115, español es una de las áreas obligatorias fundamentales, artículo 21, artículo 31, ley 115. Luego me dice, profesora, decreto 1075, que recoge todos los decretos anteriores. Allí me dicen cuáles son los elementos propios de mi trabajo como docente. Empiezo también a revisar el reglamento de docentes y entonces reviso qué es lo que tengo yo que hacer como maestra en el aula, cuáles son mis funciones y entonces ya tengo el manual de funciones, reviso a nivel macrocurricular esas políticas públicas, ley 115, decreto 1075. En el decreto 1075 reviso, por ejemplo, cómo debo evaluar el aprendizaje de mis estudiantes, sección 3, capítulo 3. Y así sucesivamente, todo lo que es la política pública que tiene que ver con mi área de español. Ley 115, decreto 1075, la ley 1620, porque yo también tengo que ver con la convivencia escolar, el título 5 del decreto 1075, donde habla de la convivencia escolar y el manual de convivencia y cómo yo como maestra lo aplico. En fin, yo tengo que supeditarme a la ley, macrocurrículo, la ley, pero también yo tengo que estar atenta a lo que me pide mi institución. Entonces, mi institución, dentro de ese macro currículo, me pide una filosofía institucional, una misión, una visión, unos principios, unos valores, unos objetivos y unas metas. Y además, pues me traza unas líneas de a quién queremos formar, el perfil de egreso.
con qué competencias está ese perfil de egreso. Entonces yo aporto las del área de español, ¿cierto? Entonces fíjense que ahí el rol del maestro entra en el macrocurrículo también, tanto para aportar como para saber qué debe aplicar desde la política pública nacional y la filosofía institucional. Si mi institución dice que uno de los valores es, ¿qué te digo yo? La transparencia en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y yo soy lo menos transparente del mundo, pues la filosofía va por aquí y yo voy por acá. Entonces, ahí está un ejemplo de lo que sería transgredir la filosofía institucional. Ahora, si me dice el decreto 1075, título 5, que debo aplicar el manual de convivencia y las pautas y acuerdos del manual de convivencia en mi trabajo en aula, y yo no lo aplico, pues entonces ahí estoy incumpliendo la normativa que me da el 1075. Entonces estoy irrespetando el macrocurrículo. Ahora bien, bajémonos al mesocurrículo. El mesocurrículo está conformado por el modelo, el enfoque, los componentes propios curriculares a partir del modelo y el enfoque. A partir de esos componentes se construyen las mallas, se construyen los formatos de unidades, se construyen los formatos de planeación de las clases, los pasos de una clase. Y entonces esa es como la línea que me dan a mí institucionalmente. Mira, está la propuesta pedagógica institucional conformada por los elementos que acabé de nombrarles. Y entonces la institución me lo da en el mesocurrículo, me lo da no, lo construimos entre todos. Porque es que esa es otra cosa. O sea, el currículo es una construcción colectiva. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, en el Cesar estamos trabajando con 24 colegios que están construyendo su PEI. Cada colegio, su propuesta pedagógica, la que usan, la que están aplicando, porque es una propuesta viva. Escriben el PEI, escriben la propuesta mesocurricular los profes. Y luego, ya en el microcurrículo, es lo que ellos han escrito en ese mesocurrículo, cuál es la propuesta, a partir del modelo, el enfoque, el estilo institucional, a partir de la aplicación del macrocurrículo en la propuesta, porque la propuesta se nutre del macrocurrículo, de la política pública y de la filosofía institucional. Entonces, si eso ha estado así, entonces a nivel mesocurricular construimos la propuesta y a nivel microcurricular cae en el aula, y entonces el maestro tiene la obligación de generar cohesión entre lo que me decía el gobierno, lo que dice mi filosofía institucional, lo que construimos entre todos como propuesta mesocurricular, y luego lo bajamos a tierra en el microcurrículo en clase. Entonces yo como profe de español, por ejemplo, en lo mesocurricular tengo que aplicar lo que me pide el modelo, el enfoque, pero también tengo que aplicar lo que me piden los estándares, que si yo estoy en octavo, entonces yo tengo que tener claridad que de octavo a noveno hay unos estándares y tengo que mirar qué aprendizajes o sea, que los estándares van a estar ahí en octavo y noveno, y que esos estándares cubren un sinfín de aprendizajes, y que esos aprendizajes son los que debo fortalecer en octavo y noveno, y entonces la normativa pública me dice que hay unos DBAs, y entonces esos DBAs son lo mínimo que deberían aprender esos niños de octavo, y por ejemplo, la argumentación, que es lo mínimo que pedimos en octavo, debería estar como ya uno de los aprendizajes fundamentales del grado octavo, y entonces yo ya en mi microcurrículo, en mi planeación de clases, les enseño argumentar a través de textos argumentativos, a través de debates, a través de concursos de careo para que opinen, los pongo a escribir comentarios argumentativos, los pongo a que hagan una reseña argumentativa, los pongo a que hagan una crítica, una película, en fin. Ahí está todo el proceso. Entonces, fíjate cómo de lo macro cae a lo micro, que es lo que yo como maestra de español puedo hacer en el aula. Y yo debo cumplir con ese contrato pedagógico, porque es que esa cohesión entre el macro, meso y microcurrículo es el que va a asegurar, perdón, que haya realmente una cohesión entre el currículo formal, el real y el oculto. Listo, espero que les haya quedado más clara. Igual hay una lección en video una o varias, donde les explico el tema del macrocurrículo. Mm,
Bueno, diferencia entre PIAR y DUA. ¿Quiénes deben ser sujetos de aplicación de PIAR? Oriento clase en 11, grupos de sexto a grado 11, en todos los grados tendría que aplicar DUA, teniendo en cuenta las barreras de aprendizaje que se presentan en cada curso. ¿Cuáles serían los autores más relevantes? Bueno, este hombre tiene como 80 preguntas buenísimas. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es el DUA? El DUA es el diseño universal de aprendizaje. Yo lo tengo en un video, en una lección de video que les di. El PIAR está en otra, pero es importante darles como una idea ahorita más o menos clara para que ya se vayan a mirar el video. Entonces, importantísimo, tengan en cuenta que el DUA es el diseño universal de aprendizaje, lo había dicho hace unos minutos, y entonces cuando yo hablo del DUA, entonces estoy hablando de la capacidad que tiene el maestro de diseñar estratégicas, adaptar recursos a nivel general para que lo que hagamos en todas las clases y en todos los grados sea adaptable a DUA. O sea, el DUA debería ser parte del mesocurrículo, que es la propuesta curricular institucional. O sea, esa es universal, va para todo el mundo. ¿Por qué? Porque es como que yo adapte que si un niño tiene gafas, el otro no tiene gafas, los dos tienen la misma oportunidad. Que si un niño escucha bien y el otro no escucha bien, los dos tengan la misma oportunidad. Que si un niño tiene déficit de atención y otro no, que los dos tengan la misma oportunidad. Que si un niño es convergente y el otro es más divergente, entonces que les hagamos ejercicios por igual a ambos. Que si, y no es hacer 50 clases, si tengo 50 niños, no, sino que en una clase yo puedo hacer varios ejercicios que apliquen para convergentes, divergentes, asimiladores, acomodadores, o para auditivos, kinestésicos, visuales, por igual, 3, 4 actividades, 5, 6 que apliquen para todos. Eso es el DUA, así hablándolo a grandes rasgos. Ya el PIAR ya es dependiendo de cada caso, entonces ya uno va detectando, no es que ustedes sean psicólogos o expertos en psicología clínica para determinar un caso, pero uno ya va diciendo, no, la es que ni porque le pongamos ejercicios ya universales, desde estrategias más universales que permitan que el niño visual, el auditivo, el kinestésico, el asimilador, el acomodador, el convergente, el divergente. Vámonos a la otra propuesta de Felder y Silverman, reflexivo, teórico, pragmático, activo. O sea, ni por todas las del mundo que yo aplique, no, no me dan. O sea, él sigue perdido, no quiere contestar, se aísla mucho, esto está raro. Jamás debo decir, ah, eso debe ser autismo, jamás. Entonces, ojo, porque ustedes no son psicólogos, no son psiquiatras, no son médicos internistas, no pueden, ustedes no pueden diagnosticar, pero sí pueden empezar a generar la caracterización, hablar con los padres, hablar primero con la orientadora escolar o el director de curso, seguir el debido proceso, docente, director de curso, orientador escolar, si tienen la sana costumbre de hacer reuniones de grado, mirar en el caso de cada niño, mirar qué está pasando en las áreas y remitirlo a orientación, y a partir de allí, entonces ya el orientador escolar, el docente orientador, empieza con su experticia, con su saber, ya determina cuál es el proceso, a quién se remite, y a partir de allí empezamos a generar todo el proceso, el PIAR, que es el plan individual de ajustes razonables, y entonces esta herramienta permite caracterizar quién es el niño, cómo es su familia, en qué contexto vive, cuáles son las condiciones en que vive, qué es lo que estamos observando que no está como acorde a lo que se da normalmente, y a partir de allí pedimos lo que nos piden los expertos, lo que nos dan, el informe que dan los expertos, y a partir de allí ellos dan unas pautas para trabajar en el aula. Esto se incluye en el PIAR, se le entrega a todos los maestros, se hace un plan estratégico de trabajo desde la coordinación y desde la orientación escolar para desde lo académico apoyarlo, se flexibiliza el currículo y entonces ya tenemos el proceso. Entonces ahí está como la gran diferencia de esos
Procesos. Bueno, sigamos con las preguntas. Bueno, ay, perdón que me quedé sin voz. Perdí las preguntas, dame un segundo. Bueno, estamos haciendo preguntas y respuestas, Lore. Puedes hacer las preguntas que quieras de preescolar. El modelo pedagógico que usamos en Colombia es basado en el modelo constructivista y está desde los modelos progresistas. ¿Y esta o está? Desde los modelos progresistas, Mari. Y no entiendo cuál es la pregunta o la disertación que estás desarrollando. Diana Pérez, por favor, preguntas de casos en el aula sobre aplicación de conocimientos y disciplina. En todos los simulacros hay, Diana Pérez, revísalos. Buenos días, casos sobre aplicación de DUA. Bueno, nosotros tenemos unos casos allí en la plataforma. Eh, Bien, Sotelo. Sotelo Liliana, muy bien. Bueno, comenzar por el módulo introductorio y luego ir bajando módulo 1, su simulacro, módulo 2, su simulacro, y todas las semanas se está repasando los simulacros para que pues vayan retomándolos, se están enriqueciendo, entonces van a encontrar a partir de la otra semana nuevas preguntas, entonces es importante que empiecen a volver a los simulacros y sigan repasando. Álvaro, escribes Guía de Orientaciones Curriculares para Tecnología Informática, año 2022, MEN, Ministerio de Educación Nacional, Colombia. Ahí la encuentras en Google y es la del año 2022. A ver, seguimos. No, Liliana, este curso se te dijo que este curso es para docentes. Ok, listo. Bueno, en el caso de preescolar, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que hay unos referentes técnicos en la educación preescolar. Anota ahí para Lore que está hablando de la pregunta de preescolar. La ley es la misma para todos, ley 115. El decreto, mucha atención, el decreto es el 1411 del año 2022 y en la página del ministerio, pero también aquí en el curso, les hemos desarrollado, les hemos descargado la información. Tú vas a encontrar un documento que se llama Bases Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar. Entonces, eso es muy importante que lo lean completo. Allí, en el documento de las bases curriculares para educación inicial y preescolar, ustedes van a encontrar varias cosas. Primero, van a encontrar cómo es el currículo basado en la experiencia, que es el currículo que utilizan en la educación preescolar aquí en Colombia. Es un currículo que se está empezando a trabajar en preescolar, muy sistémico y muy orgánico, y que permite que haya un desarrollo y un aprendizaje más sistémico. ¿A partir de qué? De la relación entre los componentes que hacen parte de la secuencia didáctica y de la práctica pedagógica. ¿Cuáles son? El primero, pues, es indagar. Lo primero que hace un maestro de preescolar es indagar. Yo digo que todos, porque es que esta secuencia, aunque es una secuencia para preescolar, le aplicaría a todos ustedes. ¿Qué es lo primero? Indagar. ¿Qué es indagar? Hablar con el niño, mirar qué es lo que el niño tiene, cómo el niño vive, con quién vive, qué está desarrollando a nivel de su casa, conocer el entorno, saber de pronto qué experiencias ha tenido con los padres, estar muy informado y conocer la generalidad del entorno, cómo son las familias, si los niños están con los papás, si crecieron con el abuelo, el tío, el padrino, las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentran, de pronto los presaberes que tienen los niños, las imágenes previas,
Eso es muy importante indagarlo. A partir de allí, entonces el maestro proyecta, que todos los maestros deberíamos hacer eso. ¿Qué proyecta el maestro? Proyecta la práctica. Entonces, ya entiende las necesidades, las expectativas, lo que el niño ya ha aprendido en sus cortos años de vida, y entonces empieza a proyectar, a planificar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, pero acá es de carácter sistémico. ¿A través de qué? De actividades rectoras. ¿Cuáles son las actividades rectoras? El arte, para que el niño aprenda a tener esa sensibilidad artística, esa sensibilidad estética, a encontrar lo bonito en las cosas, a encontrar la capacidad que tiene para crear cosas nuevas, y la literatura para que empiece a disfrutar de lo que escucha, de lo que le lee la maestra. Eh, Al contrario de lo que creen muchos profes, que es que ya tiene que salir leyendo cuando salga de transición, lo cual es terrible. La idea es que se cambie esta mentalidad y el niño empiece a generar un disfrute por la literatura, por lo que lee la profe, por lo que lee en las imágenes, por lo que encuentra en los dibujos que ve, eh, por lo que él lee cuando lee esos dibujos, porque los niños leen. Incluso yo les pongo un texto con dibujos y texto, y aunque no lo sepan leer, ellos empiezan a inventar. Esa es la lectura que genera el niño, el goce por las rondas, por las canciones, por los poemas, por las fábulas que le va contando la maestra y le va mostrando en los libros de gran formato, en fin. Ese proyectar va también, que es el segundo paso en donde planifica la profe preescolar, va también ligado a la parte de el explorar el medio, todo lo que le rodea, cómo es la casa, el colegio, el parque, la comunidad, la naturaleza, el entorno, el cuidado de los animalitos, el cuidado de las plantas, etcétera. Que a todas estas en preescolares donde hay que enseñarles que no hay que maltratar a los animalitos, que hay que respetarlos, que hay que cuidarlos, porque es aterrador ver cómo en nuestro país maltratan a los animalitos, pero bueno, no voy a entrar en detalle porque ese es un tema que me toca mucho. Y el profe empieza entonces en ese segundo paso a proyectar a través del arte, la literatura, la exploración del medio, empieza a generar un trabajo importante de apropiación del niño, de empezar a mirar cuáles son esos elementos fundamentales que le permiten al niño entender el mundo en el que está. Y a partir de allí, entonces el profe proyecta y aplica la experiencia, que en las bases curriculares le llaman vivir la experiencia. Entonces ya el profe empieza a observar qué está pasando con los niños, deja que sean sujetos activos, son metodologías activas, dejan que exploren, se trabaja con los rincones que nos sugiere María Montessori, se empieza a trabajar un rincón para cada una de las actividades rectoras, se empiezan a generar actividades relacionadas con ello. Y luego el maestro durante ese vivir la experiencia observa qué pasa, mira a los niños, les pregunta, está pendiente de lo que hacen, de lo que dicen, y luego valora el proceso. Esos son los elementos. De todas maneras, allí, Lore, vas a encontrar toda la información explicada en las lecciones en video que hemos dedicado para esto. Bueno, bueno, mi querido delegación de Brasil, ¿qué es la metacognición? Bueno, eso lo hablábamos la vez pasada, pero sé que hay algunos nuevos, y entonces es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando hablamos de metacognición, pues hablamos de la capacidad que todos los seres humanos tenemos para poder conocer a fondo cómo aprendemos. Entonces, ¿qué pasa? Que la educación tradicional, memorística, de transmisionista, bancaria, repetitiva, nos ha formado, pero a través de como esa, ¿cómo les digo yo? Como esa mirada de aprendes, pero a punta de memoria, de repetición, de copiar del tablero, supuestamente. Puede que aprendas a corto plazo cosas, puede que te aprendas las tablas de multiplicar, que entiendas cómo despejar la ecuación, pero los aprendizajes van a ser muy básicos y por eso es que
nuestros países generan niveles tan bajos en los resultados de las pruebas PISA. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con los países que sacan mejores resultados? No salgamos con el cuento que es que ellos tienen mejores recursos, que las aulas son súper guau, que no, eso no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver, pero también tiene que ver con la capacidad que el maestro esté generando un proceso de metacognición. Y es que el niño conozca, comprenda cómo aprende. Y eso se puede hacer desde un niño de 4 años, 3 años, bueno, de 4, 3 años preguntándole hasta una persona de 80 años. Entonces, 90 hasta que se muera. El que más ha trabajado el tema ha sido Robert Marzano, que me parece que hace una propuesta interesantísima y habla de lo que implica la metacognición. Cuando yo soy consciente de cómo aprendo, puedo volver a aplicar las estrategias, las acciones que hice para seguir aprendiendo otras cosas nuevas en situaciones parecidas a partir de lo que aprendí en ese proceso y cómo desarrollé ese proceso. Entonces, la metacognición se va volviendo como algo que apropia al ser humano y se vuelve inconsciente y ya se vuelve parte de ti. Entonces ya se vuelve más fácil aprender a aprender. Entonces, la metacognición es una reflexión sobre mi forma de aprender y entonces yo puedo determinar metas de aprendizaje que quiero aprender de algo nuevo que se me presenta. Puedo monitorear el proceso de aprendizaje y cómo estoy alcanzando esas metas de aprendizaje. Puedo también mirar qué claridad tengo en lo que estoy aprendiendo y en lo que aprendí finalmente y la precisión en lo que aprendí. ¿Qué tan preciso es eso que yo aprendí? Entonces, esos son los 4 elementos que trabaja Robert Marzano. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a generar estrategias didácticas y herramientas y dispositivos metacognitivos que permitan que el estudiante pueda entender la forma en que él aprende, concientizarse de ello, atención plena, por eso el mindfulness es tan importante porque son mecanismos de atención plena que permiten que el estudiante pueda entender en el aquí y en el ahora cómo aprende y se concentre en lo que está haciendo, entonces eso ayuda mucho. Bueno, seguimos mirando acá. Eh, a María Samper, esta no es sesión de soporte. Te voy a pedir el favor que escribas al correo que ya te va a escribir mi querido Jonathan, pero a ti te debió haber llegado un correo. Revísalo y si no, escribe un correo a formación@magisterio.com.co porque enseguida tú pagabas y enseguida te llegaba el correo para que pudieras entrar. Bueno, para preescolar, acuérdense, legislación para preescolar, importante las bases curriculares, el decreto 1411 de 2022 y todos los referentes técnicos de educación inicial en Colombia. Importantísimos que los lean. Ana Teresa Camacho, buen día. Quisiera saber qué leyes o dónde puedo encontrar lecturas para resolver preguntas de tipo contexto de práctica educativa y praxis educativa. Ana Teresa, los casos que te estamos entregando, ahí está toda la información. Ahí está toda la información. Quiero decirte algo, Ana Teresa. Nosotros tomamos, no sé si ustedes se acuerdan cuando eh, hablamos en las sesiones en vivo en que ustedes estaban inscribiendo al curso. Las sesiones en vivo, nosotros estábamos haciendo, permítanme un segundito. En las sesiones en vivo, nosotros estábamos haciendo un proceso de explicación de la rúbrica. La rúbrica explica las 4 competencias evaluadas: el contexto de la práctica pedagógica, la reflexión de la práctica pedagógica y educativa, la praxis pedagógica y el ambiente de aula. Y yo les explicaba que lo que hicimos fue desglosar en los aprendizajes de esa competencia y son los contenidos que ustedes tienen en el curso. Así que ahí está todo. Entonces, y fíjate que allí yo les hablo de contextualización, de lectura de contextos. Entonces, sigue avanzando en el curso para que puedas trabajar. Sin embargo, si quieres ahondar, revisa lectura de contexto.
Y praxis educativa, pues chécate un poquito si quieres ahondar en Freire, que habla de la praxis pedagógica. Aniyut, mira, esa pregunta es muy buena, pero eso ya es un tema institucional porque existen los protocolos. Yo les invito a leer el Plan Nacional de Orientación Escolar. La institución tiene que cumplir la norma. O sea, ¿en qué momento específico el orientador entra? En el momento en que ya desde consejo académico, eh, bueno, ni eso. ¿En qué momento entra? Cuando el docente y el director de curso hacen una remisión, entra y hay unos protocolos. Por eso es tan importante tener un plan institucional de orientación escolar que lo dice el Ministerio de Educación Nacional. Entonces hay un plan nacional de orientación escolar que da unas pautas para que uno pueda construir todo el proceso de orientación escolar institucional. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Esto salió el 22 de octubre del 2021 y fue sacado por el Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media, y pues todas las instituciones deberíamos tenerlo. Y allí pues dan todos los protocolos para que en determinado momento sepamos cuándo, cómo, qué y por qué se tiene que atender a un niño y cuál es el protocolo institucional de acuerdo con la normativa legal, que es ese Plan Nacional de Orientación Escolar. Importantísimo que lo trabajen en la institución. Sí, es que hoy no traje agüita, tienes razón. Eh, de paso, me gustaría saber en el caso de primaria que se imparte en varias áreas de conocimiento, qué documentos esenciales se deben tener en cuenta para esta evaluación. Pues vuelvo y les digo, yo creo que no sé si no habían llegado los estándares propios de las áreas. El profe primaria tiene un problema. Al profe de primaria le pasa lo que el coordinador tiene que conocer todos los estándares de las áreas que da, todos los DBA y todas las orientaciones didácticas. Ahí no hay tutía que valga. Entonces es como si uno es coordinador o profe primaria, cuando yo daba todas las asignaturas, a mí me tocaba conocer todos los lineamientos, todos los estándares, y entonces ahí no hay chance, ahí no hay chance. Bueno, sigamos mirando. Eh, Ay, buenísima esa pregunta, el aprendizaje en espiral. Bueno, acuérdate que Brunner habla acerca de este aprendizaje en espiral. El aprendizaje en espiral es el que utilizamos para hablar de la complejidad del conocimiento. O sea, cuando tú estás en el colegio, te lo voy a dar con un ejemplo muy sencillo. Cuando estamos en el colegio, nosotros hablamos de la suma cuando estamos en preescolar, sin decirle suma, nosotros empezamos al niño a decirle, ¿quieres ponerle una manzana más? Sí, profe. Bueno, ponle una manzana más. Luego el niño dice, pero yo quiero otra manzana más. Listo, pongámosle otra manzana más. Y empezamos y pasamos a primero, y en primer grado ya empezamos a ver la suma como tal de una cifra, de dos cifras, ya pasamos a segundo y vamos viendo esa suma de otra forma, y ya entramos a ver la suma abreviada, que es la multiplicación, y luego empezamos a subir de grados y vamos a seguir sumando toda la vida, pero cada vez con mayor nivel de complejidad, porque esa suma ya entra en los casos de factorización, ya entra en fraccionarios, ya entra en los números no solamente naturales, sino que ya entra en los números reales, en fin. Y ya el ingeniero utiliza la suma en sus 80 clases de matemáticas que tienen los ingenieros en la universidad. O sea, la suma tú la vas a trabajar de manera simple, entre comillas, porque para el niño chiquitín es complejo, de manera superficial, entre comillas, y superficial porque está aquí, y menos compleja, chiquitico. Y cuando vas subiendo de grado, el espiral se va ampliando y se va profundizando. Miren mi imagen, mírenme acá.
como que voy aquí arriba en la superficie y es chiquitico el espiral y empieza a ampliarse y ampliarse y se va volviendo más profundo y más complejo el aprendizaje. Entonces, Brunner habla de eso, de todo lo que tú estás aprendiendo. Mira a los profes de español. Nosotros enseñamos a leer toda la vida. Por eso hablamos que la competencia es un proceso para toda la vida. Y por eso, cuando ustedes ven las cartillas de estándares, se habla de la estandarización y de los estándares, perdón, y se habla de el modelo en espiral. Entonces, ese aprendizaje en espiral indica que el estándar, los estándares son los aprendizajes de un gran proceso que dura toda la escolaridad y toda la vida, que es la competencia. Y entonces, tú vas a ver aprendizajes pequeños, superficiales en primero, se van complejizando y volviendo más profundos en segundo, luego en tercero, en cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, y ya se vuelven una cosa gigante y profunda. Y ya el niño aprende a leer muy bien a partir de ese aprendizaje en espiral. Chécate Brunner, que es el que habla de este tema, y en los estándares está muy bien explicado en todas las propuestas de todas las áreas, porque se aplica en todas las áreas este proceso de aprendizaje en espiral, que a mí me parece maravilloso porque esa es la lógica, ¿no? Bueno, sí señora, esta charla queda grabada en la plataforma. Eh, Bueno, mira, el modelo holístico es un modelo que realmente no hay una, como que te digo yo, es que a veces le dan unos nombres que yo digo, o sea, no existe un modelo como una denominación holística transformadora, digo yo pondría esto, todos los modelos que generamos en nuestras instituciones son transformadores, si los aplicamos bien. Y a nivel holístico, el modelo holístico o un modelo holístico se diferencia del ecléctico en que el modelo holístico trae muy bien estructurada lo orgánico y lo sistémico de lo que aporta cada propuesta a partir de los paradigmas de los modelos. Por ejemplo, si yo voy a utilizar el modelo histórico-cultural a partir de la propuesta de Vygotsky, y voy a trabajarlo en un contexto vulnerable y quiero meterle el modelo pedagógico social, genero un modelo holístico, pero a partir de una estructura orgánica y sistémica que tenga en cuenta lo que propone el modelo histórico-cultural de Vygotsky con el modelo social. Y entonces, ojo, no es de Vygotsky, ojo, porque el modelo pedagógico es un constructo de muchos siglos, pero el que da grandes líneas allí es todo el trabajo que ha venido desarrollando entre otros, Vygotsky, ahí entran otros que aportan al proceso desde hace siglos, y es esa construcción histórico-cultural que yo doy línea clara de qué principios de este modelo aportan al modelo institucional y cómo entra el modelo social a aportar principios y entonces se juntan y se genera un modelo holístico. Un modelo ecléctico, no, un modelo es que decimos, es que aquí somos constructivistas sociales, histórico-culturales, cognitivos, experienciales, críticos, pero ni de lo uno ni del otro y no se sabe dónde empieza lo crítico, qué principios tiene el modelo crítico, el social, el constructivista, el cognitivo. Entonces, cuando no hay una estructura sistémica, hablamos de ecléctico que realmente no tiene una claridad y pues no va a ser efectivo. Eso es. Ahora, pues literatura encontramos mucha. Ustedes van a encontrar que le dan nombres a veces arbitrarios, de pronto a cosas que realmente no están estudiadas ni se han investigado. Bueno, entonces las competencias a evaluar en el concurso son 4 principalmente. El contexto de la práctica evaluativa y pedagógica, que me lo están preguntando acá. 2, para ir cerrando ya, el contexto de la práctica evaluativa y pedagógica. 2, espérenme agrando acá porque quiero ver sus mensajes más amplios para contestárselos rápidamente a los que me faltan. Entonces, las 4 competencias son
el contexto de la práctica educativa y pedagógica. 2, la reflexión de la práctica y la planeación del docente. 3, la praxis pedagógica y 4, el ambiente de aula, a partir de unos aprendizajes que están desplegados para cada una. Eso lo explico en las sesiones en vivo. Vayan y miren en los videos de las sesiones en vivo. Voy cerrando, voy mirando. Alcanzo a hacer varias preguntas. Voy cerrando. ¿De qué trata un modelo holístico? En el documento Bases Curriculares ya expliqué lo del modelo holístico. Néstor Campos, estamos haciendo reuniones en la mañana y en las tardes. Entonces, los de la tarde nos dicen que en la mañana, los de la mañana que en la tarde. Les estamos dando chance a todos. Entonces, lo importante es que su merced tenga pendiente. Las reuniones a veces las hacemos en la mañana para ayudarles a los de la tarde y a veces las hacemos en la tarde para los de la mañana. Entonces, si su merced no alcanza a entrar por algún motivo, cualquiera de ustedes, van a encontrar esta sesión grabada. Por ejemplo, los que no entraron ahorita porque no pudieron, que tenían que hacer alguna diligencia en el banco porque ustedes están en vacaciones, entonces seguramente ahorita lo van a ver allá en diferido y no hay problema. Entonces, estamos tratando de hacer sesiones en la mañana y en la tarde para darle la oportunidad a todos. Listo. A mí me parece buena la transición del MEN en cuanto a eso, aunque sí se tienen en cuenta las dimensiones, pero ya de manera sistémica y estructurada en preescolar. No te vamos a dar el correo, Néstor, no te vamos a enviar a tu correo ese correo. Entonces, el correo es nestorformacion@magisterio.com.co. Entonces voy a escribirlo acá para que lo tengan todos los que no hayan podido acceder a la plataforma. Pero hay una cosa importante y es clave. Los que no hayan podido entrar, es que no deberían ni darles el correo, porque es que yo quiero, bueno, sí les voy a dar el correo, pero pónganme atención. Ustedes cuando lo compraron recibieron 3 correos. Uno que decía, ya hiciste tu compra. El segundo para que crearan el usuario y la contraseña. Y el tercero para que ya entraran al link. Entonces, el que no haya visto ese correo, búsquelo en spam, búsquenlo en promociones y sigan muy al pie de la letra las instrucciones. Ahora, si ya después de eso usted no logró entrar, entonces ahí sí, escribe un correo a formación, aquí se lo voy a escribir, @magisterio.com.co. Pero de verdad en los casos que sea, ¿cómo se llama esto? En los casos que sea realmente porque su merced no ha podido, ya hizo todo el proceso y no pudo entrar. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. eh, Sí, señora. Y Aniyu, vamos, hay ya un módulo en el que tenemos toda esta documentación, la que dijiste y otra más. Entonces, entra ahí y allí está toda la documentación para que tú puedas verla y saber cuál es y leerla. La transposición didáctica en el aula, Somara, trabajar, por ejemplo, decirle al niño, bueno, así vamos a aprender. Hay un señor que está construyendo una casa, necesita 20 bloques de 20 bloques de ladrillo, necesita 4 bultos de cemento, bueno, ¿cuánto se gasta? Este es el presupuesto. Utilicen ecuaciones presupuestarias para hacer ese presupuesto. Luego, ¿cómo se hace la transposición didáctica? Le dicen ahora a ustedes, apliquen esto que ya aprendieron del presupuesto para generar nuevos presupuestos. Ahí hace la transposición didáctica el estudiante. El profe puede plantear situaciones de caso para que el estudiante elabore los presupuestos nuevos a partir de lo que aprendió en esa elaboración del primer presupuesto que modeló, luego modeló el profe, luego simuló el estudiante y luego ellos lo hacen en situaciones nuevas. Listo.
¿Quieres saber de modelos, enfoques y constructivismo? Modelos pedagógicos, Miguel y Julián de Subiría. Constructivismo, puedes entrar a mirar, por ejemplo, todo lo que se habla, por ejemplo, puedes mirar Piaget y por ahí comenzar. Enfoques pedagógicos, bueno, puedes hablar, mirar, por ejemplo, a Díaz Barriga, que propone buenas opciones. También tenemos lecciones del video al respecto. Voy cerrando. Eh, el modelo pedagógico es una construcción cultural que se forma siglo a siglo, o sea, no tiene autor. Eh, Hay propuestas de enfoque pedagógico que sí tienen autores, pero el modelo es un constructo que se ha desarrollado a lo largo de los años, el modelo pedagógico. Transmisionista. A mí se me hace que el enfoque de competencias tiene mucho de lo tradicional transmisionista. Ay, no, no, para nada. No, no, no. Hazme un échate una leidita, enfoque de competencias, en el curso también estamos hablándolo y profundiza, Sergio Tobón, no, eso para nada tiene transmisionista, porque es que el enfoque por competencias busca es que la persona aplique lo que sabe y sabe hacer con lo que sabe en diversas situaciones aún inéditas, en medio del caos, la incertidumbre, y eso no tiene nada de transmisionista. O sea, es como que te digo yo tengo que aprender a utilizar las ecuaciones presupuestarias para hacer un presupuesto de una gran empresa o para hacer el presupuesto familiar. Y eso es lo que se le enseña en matemáticas al muchacho. Eso es el enfoque por competencias. Entonces, nada que ver con transmisionista, no. Y ahora, eso en modelo, enfoque, hay lecciones que he explicado, pero a grandes rasgos. El modelo es un constructo cultural que se ha generado a lo largo de los siglos y que da los principios para poder trabajar con determinado grupo humano y es la propuesta institucional desde los principios. Ya el enfoque lo aplica en la práctica. Listo. Sobre competencias, Sergio Tobón, empiecen por ahí. También tengo yo varios escritos para que también vayan mirando y ahí en el curso trabajamos sobre esto. Listo, ya hablamos de las competencias, Melissa, y ya estoy cerrando. Revisa las sesiones en vivo. Allí explico las competencias que se van a evaluar. Listo, mis queridos profes, para directivos docentes y coordinadores. Acuérdate, Lisandra, y yo quiero ser muy clara, siempre lo decimos, este curso es para docentes de aula. Entonces, téngalo en cuenta. Si tienes alguna inquietud de Lisandra, por favor, escribe el correo formación@magisterio.com.co, pero siempre se les ha advertido que este curso es dirigido a docentes de aula. Mm, listo, no de una. Sigan juiciosos trabajando. Claro, en la prueba te van a preguntar enfoques pedagógicos. Listo. Estos videos los ves al fondo. Bueno, no, para orientadores no tenemos curso. Estos videos los ves al final de todos los módulos. Estos videos los vas a ver en el módulo 9. Vas a encontrar toda esta información. Listo, mis profes, vamos cerrando en la mañana de hoy. Sí, lo vamos a tener en cuenta, Lore. Voy a tenerlo en cuenta, de una. Bueno, mis profes, muchísimas gracias. Eh, y recuerden, los que no han podido entrar a plataforma, por favor, el curso es muy claro, o sea, usted paga en el link, le llegan sus correos. Entonces, ahí es muy fácil el hecho de entrar a la plataforma. Entonces, sigan bien las instrucciones y van a llegar. Gracias, mis profes. Listo. Gracias, mi querido Jonathan. Nos vemos en la próxima sesión de preguntas y respuestas. Un consejo, estudiense las anteriores sesiones de preguntas y respuestas, que ahí tenemos otras preguntas que de pronto hoy usted no hizo, no alcanzó a hacer o entró tarde, entonces de pronto va a encontrar eso. Estas reuniones quedan grabadas en plataforma, en la parte de abajo. ¿Listo? Mis Listo, profes, Gladys. Muchas nos gracias. vemos. Un feliz Gracias a día para ti. todos. Me voy a quedar un rato con las personas que no han podido ingresar a la plataforma. Veo que son como 6, 7 personas y pues bueno, somos 160 personas. Las demás personas les pediría el favor pues de que se retiraran y así me enfoco únicamente con las personas
que no han podido ingresar a la plataforma y les doy la orientación que necesitan para que puedan ingresar, ¿vale? Muy bueno, así que ya saben, los que no han podido entrar a plataforma, por favor, quédense. Y los demás, vamos saliendo de la sala juiciosos a estudiar, váyanse a la plataforma y dejamos a los compañeros que no han podido entrar. Miren, Jonathan, ay, pero es que lo quieren todos, porque él les ayuda a todos. Así que quédense solo los profes que no han podido entrar a la plataforma, aprovechen, aprovechen. Y nos vemos en la Vale. próxima sesión. Chao, chao, cuídense. Chao, 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 Gladys, Jonathan. muchas gracias, que estés bien. Chao.